Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast, un nuevo episodio y esta vez tengo un invitado especial que se llama José Azareño y pues con José hemos tenido la planeación de este podcast desde hace muchísimo tiempo. No digo que ya lo habíamos pactado hace mucho tiempo, sino que hace mucho tiempo deseaba hacer este podcast, deseaba tener este episodio. Yo sigo una página que tiene José con unos colegas, de hecho con su enamorada, con un amigo también, y ellos hablan de fermentación y como saben en este podcast para mí la fermentación es un tema fascinante. No soy experto en fermentación, pero me encanta, consumo fermentos, creo mucho en el consumo de fermentos, de alimentos probióticos, creo que nos ayudan muchísimo y deberíamos popularizarlos mucho más. Y uno de los temas que difunde bastante es en esta página que les invito a seguirla, se llama Ferm Bio Academia o Academia. De hecho, él habla mucho del kefir. Y bueno, me parece que puede ser este episodio un espacio interesante para explorar el kefir, pero además también explorar otros aspectos de la fermentación que justo antes de comenzar este episodio, José me hablaba con mucha pasión. Me ha estado comentando temas loquísimos. Decir que José es biotecnólogo, así que es una disciplina que aborda muchísimos campos de ciencia, desde la química, el entendimiento de los procesos biológicos. Entonces, creo que vamos a tener no solamente un punto de vista de alguien que está en la experiencia, que ve estos temas con experiencia, sino también que los conoce de fondo. Nada, ¿qué tal, José? Un gusto que estés aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer. Buenísimo, José. Creo que vamos comenzando el episodio. Claro. Para todos los que siguen este podcast, muchos están interesados justamente también en estos temas de fermentación. Entonces yo quisiera de pronto no irme tanto al tema de kefir, sino irme más al tema de fermentación, porque creo que desde una explicación simple podrías decirnos o podrías comentarnos qué es exactamente la fermentación y pues qué organismos se fermentan, ¿no? Y para qué sirve fermentar. Claro, sí, la fermentación en sí es la capacidad que tiene una célula de transformar de un producto A un producto B. Y generalmente nosotros, bueno, como seres humanos, nosotros lo consideramos como un producto. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de fermentación de alimentos. Por ejemplo, una bacteria, por decirlo, el Lactobacillus, que está en casi todos los alimentos fermentados, ellos producen ácido láctico y es por eso que generalmente es esas ideas que tienen todos los productos fermentados, ¿no? Al momento de consumirlo es un poco agrio. Bueno, y claramente eso se puede regular, pero en sí la fermentación es eso, es la transformación de un producto A a un producto B, pero que tenga un producto de interés humano Ujú, ujú. para Justo nosotros. cuando se habla de fermentación, de hecho, hay muchas personas que hoy por hoy son intolerantes a algunos productos, ¿no? Hay personas que son intolerantes a la lactosa, hay personas que son Ujú. intolerantes a los azúcares en general. Dicho sea de paso, creo que la lactosa es un azúcar también, es una forma de azúcar. Sí, Entonces, ven en los alimentos fermentados una forma alternativa de consumirlos sin que les afecten estos elementos. Entiendo que en la fermentación se transforma un poco el alimento para que éste sea mejor procesado, mejor asimilado por el organismo. Cuéntame un poquito más sobre esto. sí, por ejemplo, ya que has tocado la lactosa, muchas personas no tienen la enzima lactasa. Es por eso que no les afecta el consumir lactosa. Les causa flatulencia, malestar al estómago, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? En sí las células microbianas son una máquina de enzimas. Producen enzimas por doquier, digamos así. Entonces, ellos sí tienen la capacidad de producir la enzima lactasa. Entonces nosotros tomamos la leche, ¿no? La dejamos fermentar, digamos, 2 días, tomamos un depósito. Ahí va a haber lactosa en el momento cero. Entonces, Ujú. pasan los 2 días, 3 días, depende de la temperatura, claro. Esa capacidad metabólica que tienen los microorganismos de producir enzimas van a poder degradar la lactosa y lo van a transformar en monosacáridos, ¿no? Porque la lactosa es un disacárido que se forma de dos azúcares monosacáridos, que es la sacarosa y la galactosa. Entonces la galactosa para las personas humanas, para nosotros y la glucosa no nos hace daño. Es por eso que al momento de consumir kefir no tenemos esos efectos de malestar estomacal, pero siempre recomiendo que hay que saberlo fermentar porque hay que tener en cuenta que la lactosa sea una tendencia a cero, ¿no? Que no haya presencia de lactosa en el medio.
Ujú. Eso es lo que digo de los probióticos. Cuando dices saber fermentar, entiendo que esto es no solamente conocer la técnica, sino también entender todos estos conceptos y también buenas prácticas de higiene, porque entiendo que en la fermentación hay mucha contaminación cruzada, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede evitar? Explícame un poco. Por ejemplo, yo soy muy fanático de consumir fermentos. Me gusta, por ejemplo, la chicha de jora. Entiendo que, bueno, a veces el exceso también te puede marear, porque se generan Ujú. alcoholes, pero hay Sí. un tema con la chicha de jora que no siempre está bien hecha, no siempre está limpia, ¿no? Igual, cuando vas a consumir cualquier otro tipo de alimento, por ejemplo, el tokosh, que es un fermento, también una fermentación de la papa, también puedes encontrar mucha suciedad en estos productos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué se da? Bueno, el tokosh en este caso es una fermentación por un hongo filamentoso. Entonces, este hongo filamentoso, digamos, no tiene, bota enzimas que, digamos, ayuda a tener un medio estéril, digamos, entre comillas, pero solo en su lado más cercano. Pero sin embargo, si se fermenta gran cantidad de tokosh y no hay, digamos, una homogenización correcta, esa Ujú. es la palabra, se puede producir microorganismos patógenos, así, ¿no? Que puede hacernos daño, como el tema del Clostridium botulino, salmonella conocido, ¿no? Y hay otro tipo de microorganismos, otro tipo de fermentaciones, que son las bacterias acidolácticas. A mí me encanta trabajar con bacterias acidolácticas, está en el kefir, está en el tempe, está en la masa madre. ¿Por qué? La bacteria acidoláctica tiene tres componentes de inhibición de patógenos. Digamos, las bacterias acidolácticas son las guerreras en sí. No Ah, deja que ya. nada Son nada que... Sí, las más fuertes, digamos. sí, no deja que nada crezca a su alrededor. Y por ejemplo, ellos botan enzimas, su propio ácido láctico que forman, el alcohol José, también. pero ahí igual no creo que esté del todo exento, ¿no? Por ejemplo, igual podría estar, por ejemplo, muy frágil o muy susceptible a otros insectos. Por ejemplo, las moscas que dejan huevos encima, de eso sí es difícil combatir o evitar, digamos. Sí, sí, por eso hay que tener buenas prácticas de producción, de manufactura. Siempre, bueno, las bacterias, en este caso el kefir, que es el yogur, son anaeróbicas facultativas, ¿no? Es recomendable hacerlo cerrado, por el tema de que estamos hablando de las moscas, todo eso. Pero o también se puede utilizar una membrana, de celulosa con unos poros muy pequeños, en el cual permite un intercambio de gases, pero que sea lo suficientemente pequeño para que la mosca no pueda entrar y poner el problema de los huevecillos, ¿no? Porque varias mosquitas le soportan ese pH bien bajo, ¿no? Ahora, si realmente queremos saber que el producto fermentado esté bien hecho, generalmente, en la mayoría de los casos, tiene que tener el pH abajo de 4. Mm. Entonces, el pH abajo de 4 ya te garantiza que ese fermento no va a tener Clostridium, no va a tener Salmonella, no va a tener E. coli. Por el tema de que esos microorganismos que he mencionado, que son patógenos para nosotros, no pueden sobrevivir esas condiciones de ambiente. José, entonces yo imagino que para medir el pH necesitan instrumentos, entonces ya la fermentación se vuelve ya un proceso más de laboratorio, ¿no? Donde hay que ya Sí, tener equipo para poder medir el pH. Y otra pregunta, ¿qué pasa si el pH es muy alto? ¿Por qué podría darse? ¿Y qué repercusiones tendría? ya. Había un caso bueno, estuve asesorando un pequeño negocio local, soy de acá de Chimbote. Ujú. Ellos fermentaban kefir y no le bajaba el pH. No le ¿De bajaba el cuánto era el pH. pH? Estamos hablando de 5.6, 5.8, o sea, son Lo varios cual es lotes, alto. pero un poco más alto, porque el pH inicial es 6.5, 6.4 más o menos. Mm. Entonces, había una pequeña reacción de ácidos, sí, por eso es que bajaba el pH un poquito, pero no era suficientemente, digamos, inocuo para que sea apto para el consumo, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. se debe a esto? Había una sobreproducción de levaduras, que no son malas levaduras, solo que el tema de exceso de levaduras no dejaba que las otros lactobacillus crecieran. Y hicimos una prueba de un screening es tomar varias muestras de su fuente y evaluar cuál tiene mejor producción de ácido láctico, en este caso, porque el ácido láctico es el que baja el pH. Y bueno, y resultó que en ninguno de los casos bajaba, y era porque el tema del nodo de kefir, en este caso de kefir de agüera, no, ellos habían dejado en su congelador, que es a -4 grados, -5 grados, que habían dejado por 2 o 3 días y ya prácticamente se había alterado toda la microflora Mm. del kefirán, ¿no? Y entonces era por eso que no tenía esa. Entonces la solución ahí simplemente era desechar eso y conseguir
Es otros nódulos, ¿no? una locura esto de la fermentación, porque hay variables que pueden alterar muchísimo todo el proceso, ¿no? El solo hecho de tener una exposición distinto a una temperatura distinta, de pronto tener demasiada sobreexposición a la fermentación, ya hay cositas que van cambiando todo, ¿no? Y eso también hace que la fermentación sea un trabajo que deba ser realizado pulcramente, ¿no? Y bien hecho. De manera que incluso entiendo yo que los procesos ya más industrializados de fermentación son como laboratorios en serie, ¿no? Donde van Sí, controlando todo esto y se va eh, poco a poco supervisando la calidad, ¿no? A medida que va pasando cada etapa de la fermentación. José, aprovecho para preguntarte sobre el kefir. Justo me comentaste que por lo que te entendí, hay diferentes, digamos, organismos que están en diferentes tipos de fermentación, ¿no? Por ejemplo, en el así caso es. de la papa hay un hongo, ¿no? En el caso del kefir es, digamos, con otra bacteria. No sé en el caso de la kombucha cómo será, ya nos explicarás, pero específicamente el kefir, ¿qué es? ¿Qué pasa con el kefir? El kefir en promedio o generalmente tiene 20 cepas de microorganismos entre levaduras y bacterias. Generalmente las bacterias o la familia de bacterias que más abunda son los lactobacillus y en levaduras es el Saccharomyces cerevisiae, ¿no? El que generalmente se utiliza en panadería, en tema de producción de vino. También se encuentra en el tema de los nódulos de kefir, pero claramente que no son tan óptimos como el vino, ¿no? El vino fermenta a 14 volúmenes de alcohol. Y bueno, el kefir, como sabrán, se puede considerar una bebida no alcohólica porque produce 1% de alcohol. Toda esta familia de bacterias y levaduras hace una sinergia. Por ejemplo, el Lactobacillus A no tiene la capacidad de metabolizar la lactosa porque no tiene las enzimas de lactasa. Pero el Lactobacillus B sí tiene la capacidad. Entonces, el Lactobacillus B degrada la lactosa, entonces estos se forman monosacáridos y ellos aprovechan ese azúcar y comienzan a producir kefirán. O sea, bueno, y también con la levadura, ¿no? Producen alcohol, incluso en muchos kefires hay aromas agradables, hay aromas a plátano, a frutales sobre todo. Pero a partir de Entonces, qué, José, se hace el kefir. el kefir es en sí, el kefir se hace a partir, bueno, hay dos populares, ¿no? El kefir de agua y el kefir de leche. El primero simplemente se hace de lactosa, que es su azúcar principal de leche, y bueno, y de agua, que es la sacarosa, el azúcar de mesa, ¿no? Que podemos consumir. Ahora, no quiere decir que esto sea la única fuente de carbono. Como digo, como hay una gran maquinaria de enzimas y en cada célula, y estamos hablando de más de 20 células, estamos imaginará un sinfín de posibilidades. Entonces Ujú, podemos utilizar maltosa, dextrosa, maltodextrosa, entre varios componentes. ujú. Ahora, hay que entender que en sí la fermentación correcta, o sea, la fermentación correcta no debería formar nódulos. ¿Y ¿Ya? qué son Eso sí, nódulos? los nódulos, cuando hablamos de kefir, bueno, popularmente algunos conocen como pajaritos, algunos estibicos, ¿no? Esos Ujú. son los nódulos que son una comunidad simbiótica que está englobada en el kefirán. Ahora, ese kefirán se produce porque digamos, es un medio de protección que tienen las células a su ambiente. Es decir, ellos detectan que hay escasez nutricional y comienzan a producir kefirán. Ahora, en condiciones óptimas no deberían formar kefirán. ¿Por qué? Porque si la célula, digamos, lo utilizan como una reserva de protección y reserva alimentaria en algunos casos. Por ejemplo, Ujú. nosotros utilizamos el glucógeno, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo almacena el glucógeno porque sabemos que en un momento tal vez nos va a faltar comida y comencemos a comer de ahí. Entonces, Claro, o igualito sea, estos microorganismos. para los que de pronto no lo puedan entender bien, o sea, lo que estás queriendo decir es que, por ejemplo, el ser humano utiliza como energía el glucógeno, ¿no? El glucógeno que Ujú. ocupa de las células. Y muchas veces, por ejemplo, uno está haciendo deporte, está corriendo una maratón, lo que está usando es glucógeno, ¿no es cierto? Hasta que se agota el glucógeno y empieza a coger otra fuente de energía, ¿no? Que puede ser la Así es. grasa, que puede ser hasta incluso el propio músculo en algún punto, ¿no? Sí, Entonces, en el sí. caso llevado a este concepto o esta idea que me estás comentando, el kefir digamos, produce este compuesto, ¿no? Ujú. Ahora, ¿por qué? Porque generalmente cuando nosotros fermentamos, y eso es porque, bueno, nosotros tenemos varias prácticas con esto, el kefir de agua produce más nódulos de kefir que el kefir de leche. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente el kefir de agua se ha inventado con azúcar de mesa, digamos así. Entonces, el azúcar Ujú. de mesa le falta nitrógeno, le falta fósforo, le falta calcio, le falta otros Faltan minerales. muchos nutrientes, ¿no? Ajá. A diferencia de la leche que tiene más nutrientes y la célula puede crecer más en condiciones óptimas y produce menos que fibra. Es por eso.
O sea, y Ahora, cuando hablamos del kefir, cuando dices kefir, es que el producto, la sustancia, la bolita, la masa, ¿cómo lo podríamos, digamos, entender? Alguien que nunca ha visto el kefir, por ejemplo, ¿cómo se lo explicarías? bueno, son, digamos, algunos dicen bichitos, digamos, son varias criaturas chiquitas, chiquitas, y digamos que están envueltas por esa membrana gelatinosa. Cuando uno toca es una gomita, como una gomita, ¿no? Como una Entonces, gomita, claro. sí, entonces esa gomita está, es una fuente rica de probióticos, una fuente rica de levaduras, y nosotros al poner esa bolita, esa gomita en un poco de leche, vas a tener una leche kefirada. Entonces Ah. una leche rica en probióticos, que ayudará en tu salud y en todo tu sistema digestivo, sobre todo. Claro, claro. Y por ejemplo, tú mencionabas que hay dos tipos de kefir, ¿no? Y que podrían haber muchos más, en todo caso, dependiendo del tipo de arrancador que le pongas. Entendamos el arrancador como el azúcar, ¿no? Digamos, ya sea azúcar natural o lactosa. En el caso, por Ujú. ejemplo, del kefir de leche, ¿no? A diferencia del kefir de agua, ¿cuál es la diferencia con el yogur, por ejemplo? ¿Cuál podría decir que es la gran diferencia con el yogur? Bueno, generalmente en el tema de yogur, solo hay dos probióticos. Hay dos probióticos, digamos, que fermentan. Lactobacillus vulgaris, generalmente es el tema yogur, y otro lactobacillus que utilizan de acuerdo a cada empresa, ¿no? Pero sobre todo el vulgaris es el protagonista del yogur. Son dos. Y eso hace que, digamos, esos dos hagan sinergia entre ellos y produzcan, digamos, una leche más cremosa. Y eso es lo que se conoce como yogur. Es más Mm. cremoso. Y también, y gracias a ser más cremoso, se puede hacer el tema del yogur griego, ¿no? Se deja Ah, mira. filtrar el agua y produce más. A cambio, la consistencia del kefir tiene 20 cepas en promedio de microorganismos y el producto de todo eso, toda esa sinergia, hace que el yogur no se, perdón, el producto no sea tan cremoso. No sea tan cremoso y generalmente cuando uno va a filtrar, no se obtiene en sí, no se puede, digamos, un kefir griego, digamos, ¿no? Es más Claro, difícil. pero imagino que la industria habrá tenido aproximaciones, ¿no? A querer hacerlo Sí, más o menos así. sí, En sí, un mundo donde la carne no es carne, ¿no? Donde, donde hay hamburguesas que no son de carne y, en fin, muchas de esas variables o variantes que la industria de alimentos va fabricando. Imagino que también pues ha habido estos intentos, ¿no? De hacer un kefir griego. sí. José, cuéntame un poquito, digamos, ¿cuáles son los beneficios para la salud al consumir kefir estrictamente? Porque claro, en general fermentados tienen varios beneficios, ¿no? Pero el kefir tiene algún beneficio particular. Sí, en sí, todos los alimentos fermentados, como hemos dicho, están hechos por hongos, pero todos no son probióticos. No Mm, son probióticos. Entonces, el kefir está comprobado científicamente que sí son probióticos. Yo sé, podemos tocar un poco el tema de kombucha. Por ujú. ejemplo, la kombucha en sí, estrictamente, hablando científicamente, no es un probiótico. Ah, mira, No es un probiótico, porque son bacterias ácido-acéticas o bacterias acéticas que en sí no logran, digamos, instalarse en nuestros intestinos y lo cual no permite formar una rica flora de microorganismos. A diferencia del kefir, que tiene muchas cepas que sí permiten entrar, conectarse con otros intestinos y nos ayudan mucho el tema de combatir, bueno, males estomacales, el tema de absorción de nutrientes, que Mm, casi todo se da en el tema en los intestinos. interesante lo que mencionas, ¿no? Porque de hecho muchas de las personas que yo conozco que consumen kombucha, pues de hecho alegan que esto tiene una fuente de probióticos muy alta para el organismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería realmente el aporte de la kombucha para quienes toman kombucha? Ya, la kombucha, si bien no tiene probióticos, sí Ujú. tiene sustancias beneficiosas para el cuerpo, como el ácido acético, y sobre todo el ácido acético y otros componentes, bueno, más complejo su nombre, pero en menos proporción, ¿no? Pero sobre Claro. todo el ácido acético formado ahí es un beneficio muy grande para el cuerpo porque es antiinflamatorio, y bueno, sobre todo eso, ¿no? Es Claro, eso claro. Y sobre además todo. es una fuente de antioxidantes, yo entendiendo que viene Sí, del es una té, fuente de ¿no? antioxidantes. Claro, claro, claro. Interesante lo que mencionas. ¿Para quiénes sería el kefir, por ejemplo? ¿Qué personas necesitarían o podrías recomendarle el consumo de kefir? Bueno, en sí yo recomendaría a todas las personas, pero lo que sí recomendaría, sobre todo, fuera a los niños, ya que al tener un buen, sobre todo ellos, ya que están en etapa de formación, etapa de crecimiento, al consumir kefir, al tener una flora muy rica en probióticos, van a poder absorber muy bien sus nutrientes, no van a poder padecer enfermedades en un futuro ya como adultos,
y van a tener, digamos, un crecimiento óptimo, ¿no? Un crecimiento bueno sobre todos Ujú. ellos. Buenísimo. Eso me parece de mucho aporte, creo yo, ¿no? Creo que algo que has mencionado que me parece que no se promueve tanto es el consumo de los probióticos en niños, ¿no? Que están Ujú. formando su flora, que están creciendo y están en desarrollo. Eso es algo muy importante. Además de que muchas veces a esa edad es donde pues empiezan los hábitos alimenticios, ¿no? Y Sí. entonces son hábitos que los van a ir marcando para el futuro, ¿no? Y más en un país donde también muchas veces la nutrición en niños no es tan buena. Y entonces pensando un poco en eso, José, ¿cómo está el tema del consumo de kefir en Perú? ¿No? Tú trabajas en esto, tú apoyas, asesoras y ayudas a muchos negocios que quieren, obviamente, sacar adelante estos productos. Sé que estás en Chimbote, pero no te limitas solamente a Ujú. ese campo, digamos, geográfico, estás más en muchos lugares y además también están dedicados a enseñar, a promocionar, a promover, ¿no? Estos temas. ¿Cómo está el consumo de kefir en Perú? Porque claro, ya el de kombucha empieza a aparecer, pero el de kefir, por lo menos yo no lo escucho tanto. Entonces, no sé, tú me dirás cómo va. No, vamos a hacer más o menos un recuento de los últimos 10 años. Ujú. En sí, el que abrió el mercado de los fermentos fue la kombucha, ¿no? Hubo una explosión. Ahora la kombucha está una tendencia, digamos, estacionaria. Y gracias a la apertura que tuvo la kombucha, se conoció el kefir. Porque yo recuerdo, hace 5 o 6 años, casi nadie conocía el kefir. Y sin embargo, o sea, me acuerdo que mi abuela, cuando era niño, trajo, pero digamos, lo llaman como gusanitos, ¿no? Gusanitos que transforman en leche. Uno niño no, no sabe mucho y bueno, y ve, Claro, ¿no? Pero los últimos 5 años ha habido una tendencia fuerte, sobre todo en la promoción de probióticos. Vender el kefir como tal casi no penetra mucho en las personas, porque hay todavía que informar, bueno, hay bastante trabajo que hacer, pero al momento de cuando lo promocionan el kefir como probiótico, es muy distinto la aceptación. claro. Entonces, penetra más en la gente. Hay digamos, yo digo que creció sí un 300%. Yo sé que suena bastante 300%, pero estamos hablando de una base muy pequeña, ¿no? Claro, Y, claro, claro. y bueno, y tiende, ¿no? Y tiende para crecer, ¿no? Ahora se encuentra kefir en supermercados, no en todos, pero casi sí en todos, en los supermercados especializados en alimentos saludables. Eso sí, casi en todos está. Lo cual es un beneficio y al mismo tiempo una limitación, porque los mercados saludables siguen siendo para un público muy nicho, ¿no? Sí, sí, Algo sí, que sí. en mi investigación he podido observar es que la kombucha ha tenido un poco más de alcance porque ya se empieza a vender en algunos restaurantes, ya se empieza a vender en algunos Ujú. comercios de comida como una alternativa a las gaseosas, ¿no? Lo que ha hecho que un poco llegue más a gente que de pronto va y come, ¿no? En estos Al rubro, ¿no? establecimientos. Sin embargo, el kefir, por lo que entiendo, quizás tendría un poco más de dificultades para entrar, ¿no? A estos establecimientos de alimentos, de comidas. Sí, Porque, claro, no de es algo público que masivo, ¿no? con lo que tú acompañas un alimento, ¿no? Una comida. Sí, pero yo creo que lo correcto, si cualquier persona que quiera entrar a eso y tiene una idea de promocionar su kefir o quiere ingresar al mundo del kefir, yo recomiendo que lo promocione como probiótico Ujú. o más parecido a un yogur. Tiene esas dos formas de entrar. Un mercado ya está tocado, ¿no? Hay muchos médicos en general que promueven los probióticos y en sí es una fuente económica de obtener los probióticos, ¿no? Ujú, Porque ujú. el mercado especializado es un sector, consumir kefir todos los días a través de esas fuentes especializadas es caro, ¿no? Porque Claro, todo el mundo no podría. Y entonces la opción es mejor conseguir sus propios nódulos y hacerlo en casa. de hacerlo en Eso casa, ¿no? sí, eso sería lo mejor, más económico. Sí, eso sería, y bueno, lo que voy diciendo, ¿no? Si alguien quiere poner su empresa, sí recomiendo el tema de promocionarlo como he dicho, con probióticos y eso. Y tener en cuenta, sobre todo la logística, porque es un producto que dura solo una semana, 2 semanas y ya, ¿no? O sea, y se acaban los probióticos y ya está. No hay probióticos. Enti- Entiendo, Ujú. entiendo. Es algo también que hay que tener constancia, ¿no? Y hay que dedicarse semana a semana también. Sí. Eh, yo tengo un amigo que hace kombucha y de hecho estoy hablando de Cusco, donde es la ciudad donde nací. En Ujú. algún momento que lo visité o me topé con él, él para poder hacer kombucha tiene que irse a un sitio más bajo, ¿no? De Cusco, que está a 3.300 metros, a el Valle Sagrado, que ya está un poco más cerca a los 2.000 que a los 3.000. Entonces, y esto básicamente por el clima, porque necesita un poco más de temperaturas más cálidas.
Por lo que entiendo, la fermentación depende mucho del clima, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando Sí, yo hago kombucha en casa, me beneficio mucho del verano, pero en invierno es un poco más lenta. ¿Cómo es en el caso del kefir? Porque claro, nuestro país tiene un montón de climas, José, ¿no? sí, Y sí, muchas sí. veces Más climas de 20.000. cálidos, climas fríos. ¿En dónde prospera más el kefir? ¿Cuál es la temperatura ideal? ¿Y a quiénes les podría ser mucho más fácil de hacer? ¿Y qué recomiendas para esos lugares donde de pronto es más complicado hacer kefir? Ya. Bueno, nosotros en tema de bioprocesos hay dos conceptos claros que tocamos para todas las fermentaciones, que es la velocidad de formación de biomasa, que es, o sea, la formación de probióticos o células, y la concentración inicial de células. ¿Qué quiere decir eso? Si tú fermentas, digamos, estás en un ambiente caluroso, digamos, a 30 grados, 28 grados, 22 grados, y digamos, tú quieres tener tu kefir en 2 días, digamos así, yo te recomiendo que solo agregues 2 gramos o 3 gramos por litro de núdula, nada más. Ahora, sin embargo, si tú quieres, digamos, que ese fermento en esa misma temperatura fermente en solo unas horas, simplemente agrégale más, o más de esas gomitas, nada más. Entonces, eso es lo que se puede manejar. Está bien, no puedes controlar la temperatura porque necesitas equipos costosos, toda la cosa, pero sí puedes controlar la cantidad de biomasa inicial, que es Claro. la contracción de células. Simplemente varían su cantidad, agregan menos gomitas por litro y eso es lo suficiente para tener una buena fermentación. Ahora, sin embargo, a mí me gusta más explicarlo este concepto más con el chucrut, ¿sí? Ujú, claro. Bueno, el Que tema del para los chucrut, que no saben y están oyendo esto hasta este momento, el chucrut es un fermento hecho a base de la col, ¿no? O del sí. repollo, como algunos le Ujú. llaman. El cual se agrega sal y bueno, y se deja reposar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que en el tema del chucrut? El buen chucrut tiene que fermentar un mes en refrigeración. Ese es el buen chucrut. Ahora, a 7 grados, 7 5 grados, porque esas son las condiciones óptimas de tener una alta viabilidad de probióticos. ¿A 7 o -7? No, a 7. A A 7 7, ok. grados. A 7. Sé que la han hecho a temperatura ambiente, o así se vende generalmente, fermentan a temperatura ambiente y una semana o 10 días ya están en mercado. Sin embargo, hay que recordar que en sí el hecho de hacer alimentos fermentados es el tema de obtener probióticos. Ese es el Ujú. corazón de los alimentos fermentados en sí. Sobre todo el tema chucrut, el tema del kefir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si fermentas a 10 grados, perdón, en 10 días a temperatura ambiente? La cantidad de probiótico es tan baja que tú al consumir ese chucrut prácticamente no llega ningún probiótico a tu intestino. Entonces importa mucho también, está bien, la bebida tiene probiótico o el alimento tiene probiótico, pero importa también cuánto probiótico tiene el alimento en ese momento. Claro. Estamos hablando, el número científico sería 10 a la 9, ¿no? O estamos hablando prácticamente de 10 a 100 millones de probióticos por mililitro. Entonces, Wow. esa es la cantidad mínima que debe tener el alimento para que realmente haga un efecto probiótico en tu cuerpo. Porque en el intestino llega solo 10 a la 3, 10 a la 5. Y eso es. Baja bastante. Claro, claro, claro. Interesante lo que comentas, ¿no? Claro, eso también nos habla de las formas o de los modos de fermentación, que por más de fermentado que pueda estar el producto, no siempre tiene la cantidad de probióticos que podrían beneficiarnos completamente, ¿no? Ahí también hay un tema, ¿no? Interesante. ¿Y cómo saber eso? ¿Por el proceso? ¿Hay una manera de cuantificar los probióticos? ¿Ya ese es un Sí, estudio de laboratorio? ¿Cómo saberlo? bueno, en sí es un estudio de laboratorio, pero sí necesita algunos equipos, pero hay equipos, claramente hay, digamos, metodologías más avanzadas, y metodologías, digamos, que invirtiendo, digamos, unos cuantos de 100 soles, depende, Ujú, puedes tú calcular exactamente cuántos microorganismos tienes en tal determinada fecha, ¿no? Que se le claro. conoce como UFC. ¿Cuántos UFC, o sea, cuántas unidades formadores de colonia, o sea, cuántos microorganismos viables tienes en tal tiempo? Simplemente es agarrar, digamos, con una pincita, digamos, agarras tu alimento y lo pones en unas placas especiales, que las placas cada plaquita está a 7 soles, 6 soles, Son y bueno, desechables, entiendo. sí, y bueno, y crece. Entonces, las unidades las colonias que se forman en la placa son, digamos, representación de cuántas UFC tienes en eso, ¿no? Claro, Es una una pequeña forma, muestra. ¿no? Sí.
Interesante, ¿no? Porque, claro, a partir de eso ya puedes llevar ¿Y puedes hacer este tipo de procesos en tu casa? O sea, tener estos equipos. O sea, me gustaría, por ejemplo, dejar en este episodio un link a, no sé, de pronto algunos productos que podrías comprar para medir el pH, para poder controlar este tema de bacterias, ¿no? Claro, porque gente que está muy obsesionada en casa haciendo kefir, haciendo kombucha, haciendo, bueno, en el caso de kombucha hemos dicho que ya está un poco más complicado, pero digamos, haciendo pan de masa madre, qué sé yo, entonces quiere controlar un poquito más sus procesos para que no sean tan como tan artesanales, ¿no? Y si no sean un poquito más sofisticados. Sí, bueno, nosotros, bueno, mucha gente, como tú dices, quieren eso, quiere saber exactamente qué cosa está consumiendo, si puede mejorar su proceso, ¿no? No, Ujú, no solo de forma de venta, ¿no? Sino para ellos mismos, quieren saber claro. cómo mejorar. Bueno, sí, nosotros ofrecemos productos en sí, de instrumentos de Genial. medición, me ofrecemos pHímetros, ofrecemos lo que son las placas también. Lo que sí, recomiendo es que en el momento de esterilizar, consideran lo que es el tema de una olla a presión, porque la olla a presión permite llevar a temperaturas más altas que de radioevisión, ¿no? Del agua, que generalmente es 100 acá en la costa, y a temperatura a presión te llega a 120 grados, que te permite, digamos, tener un medio estéril, ¿no? ¿Y qué Entonces, podrías simplemente esterilizar en olla a presión, José, por ejemplo? las placas, en sí todo, o sea, va a depender del tamaño claramente de la olla, pero sí se puede todo, es como un autoclave de laboratorio. Ujú. Simplemente hay que dejarlo a 120 grados, unos 10 minutos y suficiente. Ya está estéril el producto. Interesante. Y en el caso también de, por ejemplo, productos como alcohol para poder esterilizar algunos utensilios, ¿los recomendarías? Eh, si va a fermentar kefir, yo creo que sí. Porque como te dije, el kefir es un guerrero, son bacterias guerreras que te eliminan todo, ¿no? Siempre hay que tener, sí, el cuidado de cerrar el envase correctamente, todo eso, ¿no? Ujú, ujú. Buenísimo. José, tengo otra pregunta que es un poquito sobre los mitos que se dan alrededor del kefir, ¿no? En general de estos productos, ¿no? ¿Te has encontrado, por ejemplo, en tu experiencia con algunas ideas preconcebidas acerca del kefir y, digamos, son ideas que normalmente tienes que estar rompiendo o desmitificando? Sí, bueno, sí, el proceso de fermentación, hay varias dudas sobre el tema de metales, ¿no? Ujú. Usar los metales en la fermentación. Yo también he escuchado eso, como que los metales acidifican más o generan como que interrumpen los procesos, que solamente hay que usar Ujú. plástico y madera, ¿no? Interesante eso. En parte es cierto y en parte no, porque hay que recordar también que la industria de licores en sí, los vinos, todo eso, y kombucha en sí se hacen en recipientes metálicos. Mm, Estamos hablando de nivel industrial. Claramente que esos recipientes metálicos son de acero inoxidable. Tienen que ser de acero inoxidable porque como el kefir bota ácido, el acero inoxidable no tiene ninguna reacción con ese ácido. Entonces, simplemente es un recipiente, digamos, inerte, digamos, que no hace nada sí, y no afecta nada. A cambio, si tú fermentas, digamos, digamos, en una lata, ¿no? Tienes una lata en tu casa, ¿no? Y se te ocurre fermentarlo ahí sí va a haber una reacción, porque ese metal sí no tiene el tema de ser inoxidable. claro, Entonces, sí se va a formar óxido. Entonces, ese óxido claramente va a ser perjudicial para tu kefir. Ahora, digamos, sin embargo, eso es porque estás fermentando 2 días, 3 días en tu envase. Ahora, sin embargo, si tú tienes digamos, una cuchara de latón, digamos, pero claramente limpio todo, ¿no? Y por emergencia necesitas utilizarlo en tu kefir para sacarlo, para la fermentación, sí puedes utilizarlo porque estamos hablando de un contacto de solo un minuto, unos segundos, así no va a haber tiempo suficiente para que se forme la oxidación en sí. claro. Entonces, ese es el mito sobre todo más. Hay otro mito, que bueno, ya un poquito ya me dejó de preguntar, pero sí, siempre por ahí, si el kefir de agua se puede utilizar en el kefir de leche o viceversa, ¿no? El mito Ahora, ahí sería que no se puede o que se puede. el mito es que no se puede. El mito es que no se puede. Bueno, las dos colonias, tanto el kefir de agua como el kefir de leche, son, digamos, tienen microorganismos muy parecidos, géneros de microorganismos muy parecidos, sí varían en algunas cepas, pero como dije, cada célula tiene una maquinaria metabólica de enzimas, entonces sí pueden adaptarse. Hay unas cepas que se adaptan mejor que otras, claramente, pero sí es posible, sí es posible. Ahora, si tú quieres crecer, lo que sí he visto bastante dificultad es que cuando tú agregas el kefir de agua o el kefir de leche o viceversa, ya tus gránulos de kefir dejan de crecer ya en forma eficiente, digamos. Baja Mm, bastante, digamos. Si estamos hablando
que por cada kilo de azúcar que usabas en forma óptima obtenías, digamos, un 70% de nódulos, digamos, ¿sí? Al cambiarlo, esa mezcla, del 70% te baja al 3%, 5%. Ujú, ujú. Es bastante bajo, pero estás obteniendo, aún estás fermentando, aún tienes un probiótico, tienes probióticos en el caldo, digamos, en el líquido, ¿no? O Claro. sea, sí es posible adaptación, ¿no? Pero claro, o sea, lo que me estás diciendo es que hay obviamente una pérdida de rendimiento, pero no es que deja de funcionar o que de alguna forma se Ujú. detiene el proceso. Y O que se justo mueren, ¿no? o que se mueran, exactamente. Y justo a propósito de lo que me comentas, quiero llevar un poco este tema al lado de la kombucha, Ujú. porque hay un mito muy común en la kombucha, ¿no? Se dice que el azúcar es importante, ¿no? Entonces algunos dicen que el azúcar rubia es mejor, otros dicen que el azúcar blanca es mejor, otros dicen que la panela es mejor. Por fin quisiera saber cuál es la respuesta y cuál es la verdad, más o menos, respecto a este tema, ¿no? ¿Hay realmente una diferencia clave entre estos tipos de azúcares o no? ¿Cómo Claro, fermenta? hay todo microorganismo en sí, en todo ser vivo, los tres componentes principales que debe tener para que la célula trabaje de forma eficiente, sobre todo, es el NPK, que es el nitrógeno, fósforo y potasio. Y bueno, el carbohidrato, ¿no? Que es el azúcar. Esos cuatro en realidad. Entonces, ¿qué pasa? La panela, el azúcar rubia, el azúcar blanca, tienen por exceso carbohidrato, porque generalmente es todo azúcar, pues, ¿no? Es carbohidrato. Ujú. Y lo que es este NPK, lo restante de nitrógeno, fósforo y potasio, la panela lo tiene un poquito, un poquito. Estamos hablando de que, digamos que si el azúcar rubia tiene este 1, la panela tiene 1.00000001. O sea, tiene un poquitito mejor, Nada nada, es más. casi Más despreciable, ¿no? cuantitativamente mejor, claro. Entonces prácticamente es lo mismo, es lo mismo. Ahora, ahora lo correcto es agregar una fuente de nitrógeno, que en el tema de kefir a veces se agrega lo que son las pasas, o extracto de levadura. Podemos hablar también fuente de citrato de magnesio, citrato de potasio. Al agregar, sé que no lo agregan en sí comúnmente, pero sí se debe agregar si quieres realmente tener una alta dosis de probióticos, ¿no? En tu fermento. Claro, claro. Es como que estás nutriendo, ¿no? Eso. Sí, así es. Tiene que contribuir a las Entonces, José, células. por último, ¿cuál es mejor? Un poquito mejor me dices, pero nada, casi. La panela, tal vez. Pero en todo caso, entre el azúcar rubia y la azúcar blanca, ¿cuál podría ser más óptima o cuál se recomendaría o es indistinto? Bueno, el que tiene un poquito mejor es el azúcar rubia, porque el azúcar, digamos, blanca ya es muy refinada, ya simplemente Muy es refinado. azúcar. Sí, Ok, ok. Claro, con razón. Claro, con razón, cuando lo he hecho con azúcar blanca, como que se siente todavía los azúcares ahí muy fuertes, ¿no? Es como que ujú. parece que demora mucho más en digerir Sí, o no sé. porque al faltarle un nutriente, se forman menores probióticos, digamos, sí, o menores microorganismos. Si tú tienes menos maquinarias, menos microorganismos, va a demorar más la fermentación. Mm. Entonces sí, demoraría tal vez unas horas más, un día más de fermentación con azúcar blanca. Ujú, ujú. Interesante, José. Y bueno, creo que antes de empezar este podcast, me has estado contando muchas cosas bien, bien interesantes respecto al campo de la biotecnología, ¿no? Y de hecho, no solamente eso, sino que me hablabas también, y creo que acá en esta parte me gustaría mudar un poco el tema a estos temas de la fermentación, incluso llevado a otros áreas, ¿no? Otros campos. Me hablabas de los metales, y creo que puede ser una experiencia muy interesante que compartas un poquito más. ¿Cómo es que yo me quedé sorprendido saber que existe fermentación en metales, ¿no? Entonces, no sé, Sí, cuéntame un poco de esto, porque yo pensé que solamente eran organismos vivos y que los metales, pues al ser inertes tal vez, o tener esa idea, ¿no? De que son inertes, pues no pueden fermentar, pero ¿cómo es esto? ¿De qué manera ya se trabaja en otras canchas, en otros escenarios, en otros temas, ¿no? De la fermentación. claro. Cada célula microbiana, en sí todas las células tienen, digamos, metabolismo, tienen ruta metabólica en el cual, digamos, es por donde tienen energía, digamos, esas rutas metabólicas. En caso de los alimentos, su principal fuente de energía es el azúcar. Y bueno, y su último sector de electrones es el oxígeno. Está hablando de algo técnico, pero creo que es necesario para Ujú. entender esto. Esa ruta metabólica de carbono a oxígeno, y también se da en nosotros, se da en nosotros mismos, en nuestras células, en nuestro cuerpo humano. Eso demora generalmente 2, 4 días de fermentación, porque, digamos, el oxígeno es un gas. Digamos, es rápido que ese gas se mueva dentro de la célula, Claro. digamos así. Entonces, ¿qué pasa con los metales? Los metales son sólidos, son pesados,
Entonces, cuando tú vas, digamos, a la parte de los Andes, generalmente donde se toca la minería, tú puedes encontrar bastantes exhibiciones mineras en el cual a sus alrededores hay, digamos, unos colores extraños, y esos colores generalmente son microorganismos que están Mm, fermentando los metales. Ahora, ¿qué pasa? Esos microorganismos introducen, digamos, el metal dentro de su célula, pero como es un metal, como digo, es un pesado, no es un gas, ese metal, digamos, participa en las ruedas metabólicas muy lentamente, porque se mueve tan lento ese metal, pero sí es posible fermentar eso. Y estamos hablando que demora ya, estamos hablando que puede ser 10 veces el tiempo, puede ser 20 días, 2 meses el tema de la fermentación de metales. Hay que entender claramente que hemos hablado que la fermentación es un concepto de un producto A a un producto B, ¿no? ujú, claro, es En- una en- transformación. sí. Y bueno, entonces es posible eso. Está el tema del cobre. Y generalmente al tener ese último sector de electrones, un metal, son fermentaciones anaeróbicas estrictas. Es decir, Ujú. que el microorganismo está dentro de la Tierra en sí, o está en lagos profundos. Es porque apenas tocar el oxígeno, el oxígeno molecular que está acá en la atmósfera, en el ambiente, lo va a matar. Toda la vida en la Tierra, el metabolismo está gracias al oxígeno, la mayoría. Y cuando no, cuando son, digamos, generalmente son microorganismos arcaicos, digamos, son microorganismos no evolucionados, es por eso que son lentos también, no son tan modernos, digamos, así como los actuales, y están condicionados a una vida terrestre muy antigua, O en sea, el son cual primigenios, están desde en la sí, Tierra por millones de millones de millones de años. Y qué ajá, loquísimo, ¿no? Porque esto, o sea, no digo que aporte una teoría o valide una, sino que creo que reafirma que toda la vida tiene, perdón, toda la Tierra tiene vida, ¿no? Toda la vida en la Tierra, o sea, realmente tiene una función y tiene un sí, proceso, ¿no? Incluso aquello que tú podrías decir es una roca, es un ecosistema, metal, ¿no? es todo está con vida, ¿no? Todo está interconectado. Qué genial, ¿no? Qué profundo también. Sí, así es. Bueno, Y hay esa rama del tema de lecciones en tema de minería, que generalmente en la práctica, en las tesis, en universidades, casi no lo toca ese tema por el tiempo. Es un tema, demora mucho, claro, sí, estudiar demora eso. bastante y la mayoría Rápido quiere, acabar y tener su título. José, una pregunta con relación a estos temas de los metales, que creo que es un poco más técnico y profundo, mucho más complejo de explicar quizás, pero creo que un poco lo que nos has contado nos deja una idea muy general. ¿Podríamos decir que la corrosión o la oxidación es un fenómeno también de fermentación que le puede ocurrir a un metal o eso es otra cosa o es muy diferente? yo creo que es más, se puede considerar más un fenómeno físico, Ujú, bueno, químico y físico en sí. En sí, el tema de la oxidación es el tema que un metal reacciona con los electrones, ujú, digamos de parte técnica. Entonces, eso va a hacer que se oxide. Y no participa en sí casi vida en sí. No es que hay un microorganismo que lo oxide en sí. ujú. Simplemente el microorganismo fermenta en su ambiente y esos electrones que se liberan es desecho, ¿no? No es que el microorganismo dice voy a oxidar tal cosa, simplemente sucede, bota sus electrones y se va a oxidar, ¿no? Algo así. Ujú, ujú. Bueno, interesante. Bueno, José, creo que vamos acercándonos hacia el final del episodio y yo quería que de pronto nos hables un poco de tu proyecto. Yo quisiera invitar a todos los que escuchan este podcast, a los que consumen el contenido, que también te visiten, que también puedan entrar a tu página, seguir lo que haces, de pronto contactar contigo si es que tienen algún tipo de necesidad respecto a, no sé, quieren fermentar, tienen una iniciativa de negocio, de qué manera operas, de qué manera apoyas, en qué consiste tu proyecto. Claro, nosotros tenemos dos áreas. El proyecto comenzó con Academia Fermío, en el cual dictamos un cursos en la plataforma que la gente adquiere y bueno, muchos de ellos se animan por poner un negocio, no solo de kefir, sino de alimentos variados, porque si bien es cierto el curso es especializado en kefir, tocamos los conceptos bases de una fermentación para entenderlo. Entonces eso les ayuda, les abre la mente para abrir otro tipo de negocios, otro tipo de alimentos fermentados. Entonces ahí entra la segunda área, digamos, empresa, en el cual ya son asesorías más personalizadas. Hacemos un B2B, digamos así, en el cual le brindamos asesorías. Y ahorita estamos abriendo el tema de lo que es cultivos Fermín, que Ujú, prácticamente ya es la venta de los nódulos de kefir, el nódulos de kefir de agua y de leche, de la kombucha. Estamos hablando del tema
del chucrut también, entre otros componentes iniciadores de cultivo, de fermentación, y los insumos de medición, ¿no? Que estamos hablando del pechímetro, las placas, entre otros, ¿no? Ujú, ujú. Entonces también pueden contactarte si es que desean equipamiento o algunos de estos, digamos, utensilios que podrían utilizar para sus propios proyectos. Yo estoy, José, en Lima, estoy en Cusco, no sé, estoy en Tacna, estoy en Arequipa. Quiero hacer mi negocio. ¿Puedo igual Sí, contactarte para alguna asesoría? Oye, quiero que me ayudes, que me enseñes, quiero llevarlo desde aquí. ¿Hay forma de llevarlo virtualmente o de contactarte y hacerlo a distancia? sí, 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 pueden contactarnos e incluso al momento de poner ya, digamos, una empresa necesita una metal mecánica, ¿no? Digamos, los fermentadores grandes, ¿no? De 1000 litros, 100 litros. Tenemos proveedores de eso que nos ayudan en el tema de logística para que lo puedan implementar en su área, digamos. Hacen un delivery de instalación, ¿no? Digamos, en donde quieren ellos. Nosotros lo ayudamos con las capacitaciones. Y es muy bueno capacitarse en esos, sobre todo si quieres poner alimentos fermentados, porque estamos hablando que tu costo puede bajar considerablemente, ¿no? Si gastas, digamos, 10 soles, puedes bajarlo a 3 soles, a 2 soles, ¿no? Pero Ujú. claramente sabiendo fermentar. Claro, claro. Y también hacen el contacto con proveedores, de pronto, por ejemplo, de botellas, de Sí, empaques, todo esa etiqueta. cadena. Ujú, Etiqueta, sí, exactamente. Otra cosa, José, yo me gusta la chela artesanal, entendiendo que la cerveza también es un proceso de fermentación. También podríamos entrar en ese negocio. sí, también el tema de lo que es cervecería. Ujú. El tema de cerveza artesanal en sí, le explicamos el tiempo de maceración, ¿no? Que lleva el tema de los granos, todo nuevo lúpulo, todo lo que tiene que ver. Y bueno, y en sí, todo esto, todos los alimentos, todo lo que son bebidas, hay que experimentar, ¿no? Nosotros lo Claro, ayudamos a través de es la mucha experimentación. experimentación. Lo podemos ayudar con el diseño de experimentos, hacerlo un diseño de experimentos más óptimo, entre varios, ¿no? Todo lo que puede resultar mejor. Buenazo, excelente. Yo creo que tener un tipo de apoyo y un servicio así es muy, muy invaluable. Pues nada, eso es, José. Te agradezco muchísimo por este episodio. Sé que nos ha quedado muy corto, pero también el tiempo es muy cruel. Espero de pronto tenerte en otro momento para hablar de algo distinto y quizás seguir Claro, explorando que este mundo es súper gigante. Y a la gente que nos escucha hasta el momento, les agradezco muchísimo siempre por la audiencia. Y por supuesto, si estás escuchando este episodio y si es en YouTube, déjale un like, comparte, un comentario. Y si es en Spotify, déjale una calificación a este podcast para que más personas lo puedan encontrar, para que el algoritmo pueda impulsarlo. Lastimosamente, vivimos en un mundo de algoritmos y hay que adaptarnos a esos algoritmos que ven maneras de promocionar el contenido. Nada, José, muchas gracias y muchas bueno, gracias. nos veremos a la próxima. Muchas gracias. Buenísimo.